Llevo mucho tiempo diciendo e insistiendo en que el Papa tendría menos enemigos si no fuera por algunos de sus supuestos amigos. Da la sensación de que alguien tiene mucha prisa, no el Papa. Alguien de los que le rodean o de los que se presentan como sus portavoces, como sus supuestos amigos, tiene mucha prisa. Ellos sabrán por qué. Y que en esta aceleración le están creando al Papa no pocos problemas, no pocos enemigos. Por ejemplo, esta semana, el cardenal de Bruselas, de Kissel, hace unas declaraciones diciendo que hay que oficializar de alguna manera, con algún tipo de bendición, una acción de gracias, ha llegado a decir, dentro de la Iglesia, las uniones homosexuales. Naturalmente, genera en un sector de la Iglesia un gran rechazo y en otro sector seguramente también un fuerte aplauso. Bueno, pero genera contradicción y genera tensión. Un desfile de moda en el Metropolitan de Nueva York, utilizando paramentos, ornamentos sagrados, incluso reliquias, porque se han utilizado hasta ornamentos, por ejemplo, de San Juan Pablo II, aparte de otros de enorme valor en todos los sentidos, como la tiara que le regaló al Papa a la reina Isabel II de España. Es decir, alguien, el Papa no, genera cosas en una misma línea que, aunque sean en puntos distintos, que provocan tensión, disgusto, malestar, después comunicaciones en los medios, sobre todo de Internet, muy airadas, que al final terminan por caer sobre las espaldas del Papa. Estoy seguro de que el Santo Padre no tiene nada que ver con el desfile de modelos del Metropolitan de Nueva York. Y sin embargo, al final en su cuenta es donde esto se anota, ¿no? La semana pasada hablaba de las prisas que tiene el cardenal Marx y de las cosas que dice, que son tremendas, ¿no? De sus elogios al marxismo, por ejemplo, o el tema de la comunión a los luteranos, de la intercomunión, que son respondidas pues a veces repito, laicos y teólogos, pero otras veces, como ha ocurrido esta semana, por un cardenal en activo, que es muy poco frecuente, como es el cardenal Eyck de Utrecht, es decir, el primado de Holanda, donde con toda claridad ha dicho: esto es ofensivo, esto es imposible, esto ni se debía de haber planteado el reenviarlo a Alemania para que se pongan de acuerdo, aunque nunca se van a poner de acuerdo, como yo señalaba la semana pasada. Y al final es en la cuenta del Papa donde se abonan estos intereses, estos gastos, y la figura del Papa queda deteriorada. ¿Por quién? ¿Por sus enemigos? No cabe duda de que algunos son lenguaraces y terribles, pero a lo mejor no todos los que son supuestamente, según algunos, sus enemigos lo son así. Y a lo mejor sus peores enemigos son los que pasan por ser sus amigos. La historia decidirá. Pero yo he visto esta semana al Papa haciendo que perdonen la expresión, haciendo de apagafuegos, haciendo de bombero de los incendios que crean sus amigos. Por ejemplo, prologa el libro de Benedicto XVI, es un libro que acaba de sacar el Papa Benedicto XVI sobre la paz, un preciosísimo libro. Y hace el prólogo el Papa Francisco, tapa el fuego de alguna manera que montó Viganò con aquella cosa tan desdichada de la manipulación de una carta del Papa Benedicto sobre los libros que elogiaban al Papa Francisco, en fin, una historia que le costó el puesto a Viganò, porque la manipulación fue descarada. Bueno, pues ahora tapan aquello diciendo: no estoy enfadado con el Papa Benedicto, y como prueba yo prologo el libro del Papa Benedicto. Pero para colmo, tiene que apagar también el fuego del cardenal Marx, porque en ese prólogo el Papa Francisco habla del marxismo y señala algo evidente
evidente, que yo decía la semana pasada, es decir, oiga, usted, señor cardenal Marx, ha leído usted El Capital y parece que no se ha dado cuenta de que Marx habla de la lucha de clases, que genera, por lo tanto, y que da de alguna manera el beneplácito a la violencia, y habla, por ejemplo, de que la religión es el opio del pueblo. Esto lo constata el Papa Francisco en el prólogo del Papa que hace del libro del Papa Benedicto. Ya no sabe uno qué fue primero, porque ese prólogo podía estar escrito desde unos días antes de que hablara Marx, y eso sería todavía peor, porque el otro le está contradiciendo a sabiendas, si es que lo conocía, lo que el Papa Francisco había escrito. Pero no es el único fuego que tiene que apagar el Papa Francisco. Algunos no son creados por él intencionadamente, pero algunos lo han manipulado así. Por ejemplo, hace ya bastantes meses el Papa Francisco habló de que todos somos hijos de Dios. Yo hice un comentario a propósito de esto y me cayó encima la intemerata. Bueno, incluso amigos míos muy queridos se distanciaron de mí y llegaron a apostrofarme duramente, porque dije, ante aquellas palabras del Papa Francisco, dije que el Papa había hablado de una forma popular, de una forma simbólica. Todos somos hijos de Dios, que es una forma que se puede utilizar. De hecho, en el Antiguo Testamento no pocas veces se dice que el pueblo es hijo de Dios, incluso que alguna persona, el rey, es hijo de Dios. Bien, pero que en propiedad solo hay un hijo, que es Jesucristo nuestro Señor, hijo único del Padre, y que nosotros somos hijos adoptivos y recibimos ese ser hijos adoptivos de Dios por el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Así es lo que pone el catecismo, así nos lo han enseñado, y si quieren cambiar el catecismo, que lo cambien y luego ya veremos. Por haber dicho esto me acusaron, me dijeron que era enemigo del Papa, que yo corregía al Papa. Repito, insistí, el Papa ha hablado de una forma popular, de una forma simbólica. ¿Por qué no lo puede hacer? Pero conviene matizar un punto. Matizar cualquier cosa te convierte en un enemigo acérrimo. Repito, perdí varios amigos por esto, y cosas que me duelen mucho, pero llegaron al insulto. Bueno, pues el Papa esta semana, en la catequesis del miércoles, ha dicho lo que es la doctrina de la Iglesia. El bautismo nos hace hijos de Dios para siempre. Oiga, si yo ya fuera hijo de Dios por mi naturaleza humana, el bautismo no me hace hijo si ya soy hijo. Es decir, si ya soy hijo no me hace hijo, ya lo soy, no hace falta que nadie me lo haga. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre, no hace falta que nadie me haga de nuevo hijo de mi padre y de mi madre, ya lo soy. El bautismo me hace hijo de Dios para siempre, ha dicho el Papa esta semana. Claro, porque hay dos formas de hablar del hijo. Yo lo dije claro así, hay una forma popular, pero hay una forma teológica más precisa. Bueno, no puedes decir nada sin que te acusen y sin que te ataquen ferocísimamente algunos. Y son esos que acusan y atacan ferozmente los peores enemigos del Papa. Y el Santo Padre lo sabe, yo creo que lo sabe cada vez más, porque tiene informadores y porque lee y escucha. Cada vez son más los medios de comunicación laicos, periódicos, por ejemplo, programas en televisión, incluso medios que le acogieron muy bien al principio y durante todo el tiempo, que publican artículos en los cuales se refleja la división de la Iglesia. Una división, vuelvo a repetir, manifestada esta semana, por ejemplo, por las declaraciones del cardenal holandés. Cada vez son más los medios que dicen hacia dónde va esta Iglesia. Y algunos dan por sentado de que se va a producir un cisma. Yo rezo para que esto nunca suceda. El Papa lo sabe. Y el Papa, por ejemplo, esta semana, además de referirse al bautismo como, entre otras cosas, ¿verdad?, como el sacramento que nos hace hijos de Dios, el Papa esta semana ha hecho dos gestos, me parecen a mí bastante significativos. Ha estado con los neocatecúmenos en esa magna reunión por su 50 aniversario en Roma. Ha estado con ellos, se ha dejado querer, le han manifestado su cariño, les ha expresado su apoyo, ha enviado matrimonios evangelizadores, ha estado con ellos, es decir, ha estado con un sector importante de la Iglesia que no es quizá de la línea ideológica de esos supuestos y oficiales amigos progresistas que quieren poner patas arriba el dogma y la moral. Y ha estado con los focolarinos. Los focolarinos son muchos menos que los neocatecúmenos.
pero los focolarinos son muy influyentes. Quizá están en este momento en su grado mayor de influencia. Aparte de que tienen una fundadora que es una santa, desde mi opinión, Chiara Lubich, es que el sustituto de la Secretaría de Estado es focolarino, el prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada es focolarino, y así otras importantes personalidades dentro del Vaticano o dentro de la Iglesia. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana es focolarino. Es decir, tienen un gran peso en este momento en la Iglesia, probablemente el mayor en toda su historia. Uno de los autores de esos libros que destacaban el bagaje cultural del Papa Francisco, Piero Coda, es un focolarino. Es decir, estamos hablando de que el Papa se acerca a un movimiento que es más próximo a él que los neocatecúmenos, pero que fue muy querido y muy próximo a San Juan Pablo II y, por supuesto, a Benedicto XVI. Es decir, el Papa es consciente de que algunas de sus decisiones, pero sobre todo la aceleración que están imponiendo sus amigos en estos últimos meses de su pontificado, me refiero, no es que vaya a ser el final de su pontificado, sino en estos últimos meses del pontificado que él está realizando, esa aceleración le está generando muchos enemigos y está creando muchas tensiones. E intenta apagar fuegos como lo del marxismo, o acercarse a sectores que quizá ha tenido un poco más descuidados, como los neocatecúmenos, para decirles estoy con vosotros y para ganarse su simpatía, que por otro lado estamos siempre dispuestos a dársela. Creo que es un momento delicado en la historia de la Iglesia y que, vuelvo a repetirlo, siempre termino con esto: hay que rezar mucho. Hay que rezar por el Papa y hay que rezar para que el Papa sea el Papa, es decir, que no sean esos amigos los que gobiernen la Iglesia presentando hechos consumados que después serán hechos que costará mucho trabajo deshacer. Que el Papa sea el Papa, y que sea el Papa, que tiene la gracia de Dios, el que lleve el timón de la Iglesia y no se deje llevar hacia donde él no quiere ir por esos que se presentan siempre como sus portavoces y sus amigos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.